Para muchos, el partido más ganador en estas elecciones. Vamos a estar conversando las implicancias que tiene, cómo lo ven desde adentro también y sobre todo qué es lo que viene junto al presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. ¿Cómo está? Rodrigo, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Bárbara, y por supuesto a todos quienes siguen a EMOL a esta hora. Bueno, han pasado ya varias horas para poder hacer análisis, dar una mirada de lo que ha ocurrido y está un poco más decantado. ¿Cómo ven ustedes en Renovación Nacional lo que ocurrió en las jornadas de este fin de semana? A ver, creo que esto se tiene que mirar desde varios puntos de vista. Por supuesto, a un nivel macro, llamémoslo así, oficialismo, oposición. Creo que también es válido ver qué es lo que ocurrió dentro de las filas de oposición. Y finalmente, el análisis particular que hace cada partido de dónde tuvo fortaleza, dónde tuvo dolores, dónde quedó contento y dónde quedó triste. Porque en una elección de esta magnitud, por supuesto que todos tenemos buenas y malas noticias. Yo creo que lo primero es que efectivamente el país mostró un cambio y un cambio muy considerable dentro de, llamémoslo así, el ánimo político. Los partidos de oposición subimos todos de manera muy, muy importante la cantidad de comunas que pasamos a gobernar, y eso es muy relevante, siendo particularmente importante por el simbolismo que ella conlleva la municipalidad de Santiago, la capital del país, con un triunfo muy importante, de una magnitud además muy relevante, como es la de Mario Desbordes contra Irací Hasler. Creo que Mario ganó prácticamente en todas las mesas y la diferencia entre ambos fue más de 20 puntos. Y eso habla por sí solo de lo simbólico que es una elección como esta. Así que en términos generales se observa, muchos analistas ya lo han comentado, se produjo el cruce de las líneas, por así decirlo, y claramente quienes somos hoy día oposición pasamos a tener un rol muy preponderante en lo que son los gobiernos territoriales. En el caso en particular de su partido, 38 alcaldes electos, el que tiene más militantes como autoridades comunales, porque además también tenemos otros partidos que tienen varios independientes, en el caso de ustedes, militantes. ¿Cómo lo ven? A qué le atribuye los resultados de su partido? A ver, Renovación Nacional efectivamente es el partido que más alcaldes eligió. No solamente los propiamente militantes del partido, sino que también aquellos independientes que iban en lista nuestra, que son personas muy cercanas a Renovación Nacional. Algunos habían sido militantes y en este momento no lo eran, pero que son muy, muy cercanos y los consideramos de la casa. Y creo que el número final para Renovación Nacional es 61 alcaldes entre los militantes y los independientes que llevamos. Ese naturalmente es un resultado muy bueno. Somos el partido con más alcaldes en el país y eso va acompañado también con una elección muy, muy buena en concejales. Renovación Nacional no fue en pacto con nadie en lista de concejales, sino que llevamos nosotros nuestros propios candidatos. Creo que el otro partido que hizo eso fue Republicano y en general todos los demás partidos fueron compactos entre ellos. Y desde ese punto de vista, nosotros ahí también tuvimos una sólida mayoría. Obtuvimos del orden de 440, ya no recuerdo el número preciso, pero del orden de 440 concejales en todo el país, lo que nos deja en una posición expectante. Eh, en esto también nosotros teníamos dos capitales regionales que estaban a nuestro cargo, que eran Talca y Punta Arenas. Ese número de dos pasamos a cinco, sumamos Santiago, por supuesto, sumamos Puerto Montt y sumamos La Serena. Las tres, además, con liderazgos muy relevantes. El de Mario Desbordes ya lo describimos, pero quiero destacar también Rodrigo Wenreich en Puerto Montt. Rodrigo sacó más del 60% de los votos en una comuna que no era gobernada por nosotros, por partidos de la centro derecha hace muchísimos años, y por lo tanto es una señal muy relevante. Y quiero destacar también, él es un liderazgo además, una persona joven,
tiene todas las condiciones para tener una proyección política importante. Y quiero destacar también a Daniela Norambuena, que se impuso en La Serena. También La Serena, desde la época de Adriana Peñafiel, que fue una histórica alcaldesa de Renovación Nacional en La Serena, no teníamos alcalde. Y por tanto, lo que ha hecho Daniela Norambuena, que era concejal en La Serena, que ha sido dirigente gremial, en fin, tiene una trayectoria estupenda, realmente nos llena de alegría. Así es que para Renovación Nacional, un muy buen resultado que nos obliga justamente a hacernos cargos y hacer un muy buen trabajo en en todas esas comunas que van a estar con nuestros representantes a cargo. Bueno, pero ¿a qué le pidieron a ustedes? Porque me hace una descripción y le fue bastante bien. ¿Pero por qué? ¿Por qué a ustedes en Renovación Nacional y no a otros partidos de Chile Vamos o de la coalición? ¿Por qué no republicanos? Incluso porque republicanos esperaban tener un triunfo mucho más holgado, al menos de concejales, también en las otras competencias. Mira, no voy a contestar esa pregunta, el por qué en contraposición a lo que hayan hecho o no hayan hecho otros partidos, ¿Por porque qué? ¿Por qué ustedes? me imagino que todos hacen un legítimo esfuerzo en poder llevar buenas candidaturas. Yo creo que aquí se dieron dos cosas. En Renovación Nacional y particularmente con la directiva que me toca presidir, tenemos una convicción y hemos tratado de transmitir en todos los tonos de que el país no se construye a gritos, no se construye desde polos que no se hablan entre sí, sino que tenemos que ser capaces, con liderazgos serios, con liderazgos que hacen sentido a la ciudadanía, ser capaces de tender puentes, abrir espacios de conversación, abordar de verdad todos los desafíos que tiene el país, que son desafíos importantes, pero entendiendo de que en este país no estamos solos, que tenemos que conversar y tenemos que llegar a razonables acuerdos dentro de nuestro propio sector, pero también tender puentes hacia el frente. Ahora, ¿puede Eh, eso explicar quizás la derrota de Marcela Cubillo en Las Condes, Iván Poduje, en Viña del Mar? Algunos han puesto que quizás pareciera que la gente quiere algo un poco más moderado, más tranquilo, en vez de perfiles como los de ellos. Mira, no sé, o sea, naturalmente que el caso Marcela Cubillos estuvo muy marcado por el episodio de la remuneración en la Universidad de San Sebastián, probablemente muy marcado por el cómo se abordó la explicación de ese suceso. El caso de Iván Poduje creo que obedece a cosas distintas. La alcaldesa Ripamonti tenía, y eso lo habíamos medido, partía en una postura bastante más alta de lo que muchos podían pensar, y siempre supimos que era una carrera muy difícil. Pero cada uno tiene sus tonos, cada candidato logra en mejor o menor medida empalmar, cuajar, empatizar con lo que siente la gente que vive en la propia comuna. Y nosotros tuvimos, o intentamos al menos, tener mucha coherencia en eso, en que esta visión que tiene el partido, que tiene esta directiva de abordar los problemas, pero entender que en este país convivimos muchos y de distintas visiones y que tenemos que ser capaces de lograr acuerdos por un tema de estabilidad del país, de no estar siempre viviendo entre el blanco y el negro, sino que lograr espacios de mejor convivencia cívica. Creo que eso la ciudadanía lo valoró y lo vio en muchos de nuestros candidatos a alcaldes y lo vio también en nuestros candidatos a gobernadores, cores y concejales. Esto en el caso de los triunfos, de los buenos resultados, pero hay uno que podría ser, que fue especialmente llamativo, el caso de Puente Alto con Carla Rubilar. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tan doloroso para ustedes? Naturalmente, en una elección de esta magnitud, uno tiene noticias tristes y es probable que la principal tristeza la tenemos exactamente en Puente Alto, donde Renovación Nacional había tenido muchos años de gobierno comunal con Manuel José Sandón primero y Germán Codina después. Eh, Toda la dinámica de la campaña de Carla Rubilar siempre mirando la historia, siempre tuvo mucha conflictividad de distintos candidatos de nuestro sector que querían estar o no, de que apoyaban o no apoyaban al alcalde, algunas también
llamémoslo, traspiés entre la propia candidata y el alcalde, que no lograron ser bien superados enteramente. Y finalmente, todas esas cosas, Bárbara, en campañas que son difíciles, en comunas que son muy grandes, muy competitivas, de alguna manera no se logra enviar y pasar los mensajes con nitidez. Esto es lo que yo llamo cuando los ruidos internos, que siempre van a existir, tienen más volumen que lo que uno quiere decirle a la ciudadanía, estamos en problemas. Y creo que lamentablemente la campaña y todo lo que sucedió en Puente Alto en el último año, en nuestro sector, tuvo un volumen más alto de lo que Carla Rubilar quería transmitirle a quienes viven en Puente Alto. Yo lo lamento, pero profundamente, porque creo que Carla Rubilar hace ya muchos años en distintos cargos ha tenido un gran liderazgo, tiene una fuerza enorme, es una mujer muy destacada y que creo de verdad que hubiera sido una gran alcaldesa de Puente Alto. ¿Hay alguna autocrítica o mea culpa que ustedes hagan como partido por lo que ocurrió ahí? Porque tal como dice usted, esta era una comuna que llevaba muchos años en manos de su sector. Uno siempre puede hacer autocrítica, Bárbara, pero en esto hay cosas que están en control de uno y hay otras que nunca van a estar en control de la dirigencia al menos. Y en esto también los propios involucrados, los roles de los parlamentarios, del alcalde, de todos los que de alguna manera confluyen y tienen influencia en esa zona, entre todos no logramos finalmente haber hecho este proceso, que como te digo, consiste en palabras muy sencillas, en que el mensaje que queremos transmitir se escuche con mucha más nitidez que los eventuales problemas o disputas internas que pueda tener un partido o un sector político. Eso no lo logramos resolver correctamente en Puente Alto y bueno, las consecuencias están a la vista. Hay otra cosa que sí está en manos de la dirigencia política y son las negociaciones entre partidos. El hecho de no haberse coordinado mejor, no solo su partido, sino la coalición con republicanos, hizo que perdieran algunas regiones, incluso municipios, por ir con candidatos separados. ¿Hay también algo que aprender o que, bueno, encuentre que estuvo mal hecho y que se puede mejorar quizá para las próximas instancias? A ver, en términos generales, Bárbara, al sector político, a la oposición, llamémoslo en términos generales, le fue bien. Y nos Ah, fue pero le pudo bien, haber mejor, le pudo haber ido mejor pero, incluso si es que no hubiera competido con usted. pero si uno, mira, en esto uno siempre puede cifrar expectativas más allá de lo que obtuvo, pero en términos globales nos fue bien. Y en algunos aspectos creo que nos fue muy bien. Uno puede después hacer el análisis chico. A mí creo que estuvimos a nada y quizás vamos a reclamar, de ganar Peñarolén, por ejemplo. Si los socialcristianos no hubieran llevado a Alarcón, no tengo ninguna duda de que hoy día estaríamos celebrando que Claudia Mora, perdón, es la alcaldesa de Peñarolén con una mayoría muy importante. Quizás no resolvimos también el tema de candidato a alcalde en Valdivia, eh, en, en Cerrillos, otra comuna en que teníamos amplias posibilidades de ganar nuestro partido con Alejandro Almendares, Heinz Almendares, si es que Republicanos hubiese recogido nuestra propuesta. Nosotros nos omitimos en Talagante para que ellos se omitieran en Cerrillo. Bueno, nosotros nos omitimos, ellos no se omitieron. Lamentablemente, Heinz Almendares no pudo ser elegido alcalde en Cerrillo. Bueno, está lleno, o hay algunos casos así, pero si uno mira el panorama global, finalmente esto resultó bien, hubo razonable sensatez en las negociaciones y creo que a todos nos fue bien, a nuestro sector político le fue bien, todos los partidos de nuestro sector de una u otra manera subieron su representación y Renovación Nacional, por supuesto, que obtuvo los mejores resultados, se queda muy contenta por el respaldo popular. Un detalle, en el caso de Peñarolén, claro, si no hubieran ido divididos, quizá
por parte de su sector podría haber sido más contundente, pero la derrota fue muy, muy estrecha y la candidata de su partido ha señalado que hubo algunas irregularidades, algunos descuadres de mesa, cosa que me imagino van a apelar. ¿Cómo lo están viendo ustedes en el partido? Porque son muy Sí, poquitos votos. para que tenga una idea, creo que el diferencial de votos son 120, 130 Es votos, muy algo poco, muy así. poco. Creo que hay 11.000 votos nulos, o sea, para que tenga una referencia, y hay muchas mesas descuadradas. Entonces, estamos analizando con los abogados del partido cómo poder reclamar, porque no renunciamos a la posibilidad de que Claudia Mora sea la alcaldesa. Sería una súper alcaldesa, realmente muy, muy buena, con un liderazgo femenino muy, muy importante. Pero vuelvo, fue una pena, derechamente, que los socialcristianos hayan insistido con eh, Alarcón, porque eso privó a nuestro sector, a la oposición, de haber tenido esa alcaldía en manos de Claudia Mora a contar de anoche. ¿Cómo queda Chile Vamos después de esto? Porque dentro de las especulaciones no solo hablábamos de oposición, oficialismo, sino que dentro de la oposición. Si es que a Republicanos le hubiera ido como yo esperaban, alguna fuerza quizás se pudo haber modificado, pero los resultados dicen otra cosa. Fíjate que para mí los resultados no son tan sorpresivos. Había mucho noticia de que se esperaba, de que republicano aquí, que republicano allá, que la UDI estaba desfondada, en fin, no era lo que yo apreciaba. Y sinceramente creo que se dio un escenario bastante natural dentro de las proporciones que podemos entender que correspondían a Chile Vamos y a los republicanos. Chile Vamos sigue siendo la fuerza más importante para el sector de la oposición hoy. Renovación Nacional sigue teniendo una aceptación muy importante en la ciudadanía. La UDI también sigue teniendo su mundo. Evópoli también tiene algunos resultados interesantes. Y los republicanos también tienen, creo que son 233 concejales, no es poco. Creo que tienen 8 alcaldes, me parece un buen resultado. Y le fue particularmente bien en Cores. Y por lo tanto, yo creo que cada uno tiene su espacio. Aquí no se trata, y lo que tenemos que entender todos, Bárbara, esto no se trata de crecer unos comiéndose al otro. Eso no tiene ningún sentido. Que estemos siempre buscando crecer en desmedro de quienes somos parte de la oposición hoy. Tenemos que ganar espacios con la ciudadanía en su conjunto. Tenemos que ampliar las fronteras y por eso es que vuelvo a decir, nosotros como Renovación Nacional hemos insistido una y otra vez en tener una postura de diálogo constructivo, de generar acuerdos, buenos acuerdos, de mostrar responsabilidad y de no caer en el juego de los extremos que en nada ayudan al país. Una última cosa, porque con estos resultados uno podría esperar que el próximo Congreso quede un poco más cargado a la derecha. ¿Cómo puede influir eso en las negociaciones de todas las grandes reformas que estamos en curso? Ya sea ahora o porque están previendo que el escenario va a cambiar, eventualmente podrían ser menos, sabiendo que la próxima conformación podría ser incluso más favorable a su sector. Mira, falta un año todavía para las elecciones parlamentarias y en un año pasan muchas cosas. Y en las reformas importantes, y esto parte con la razón, con esta razón de ser nuestra. Hoy día hay una cosa que algunos miran mala, pero que tiene algunos aspectos buenos. El gobierno no tiene mayorías en las cámaras. No hay ningún sector en la oposición por sí solo que tenga mayorías tampoco, ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados. Y eso nos obliga a un muy buen ejercicio de diálogo, de tratar de llegar a consensos amplios, particularmente en los temas más importantes. Y por eso yo no pienso especular ningún segundo en que, oye, le voy a poner freno a las reformas hoy día, a reformas que nos parecen importantes, una reforma política, por ejemplo, que me Como parece pensiones. absolutamente clave, seguir trabajando reforma de pensiones, el sistema de salud requiere también ajustes relevantes, lo educacional. Yo no voy a entrar a especular con decir pongo el freno, porque a lo mejor me va a ir mejor en un año más, por ningún motivo.
nosotros como Renovación Nacional vamos a seguir trabajando con toda la seriedad del mundo para que Chile tenga mejores condiciones en cada uno de los aspectos que parecen importantes. Muchísimas gracias, Rodrigo, por conversar con nosotros. Que tenga una muy buena semana. Bueno, muchas gracias a ti, Bárbara. Nos estamos viendo. Igualmente, gracias. Los dejamos invitados a que sigan informándose con nosotros aquí en emol.com.